puedo decirles 16, 17.000 habitantes. Es que, wow, esto es mucho más. Dije, bueno, que venís en una fecha en la que Astorga reúne a la juventud de toda la comarca un fin de semana, quizás eso pueda motivar el que penséis que es así. Pero voy a contar una anécdota. En mi vida profesional, yo cada vez que iba a La Bañeza, al terminar me despedía de los compañeros preguntándoles, ¿queréis algo para la capital? Me decían los tíos, no, con un taco, me decían, jo, esto eres un cabrito. Pero realmente tiene razón. Y efectivamente, es una pequeña ciudad, pero con mucho ambiente y mucha actividad. Para mí esto es Astorga. ¿Cómo recuerdas la Astorga en la que naciste? Evidentemente es muy diferente hoy, pero de aquella niñez, ¿qué recuerdos tienes? Pues tengo unos recuerdos muy gratos, porque en aquellos mis juegos de infancia, amigos han desaparecido ya la mayoría. Hablo de mi niñez, no de, ya de mi edad adulta. En aquella época, Astorga era un, si cabe, mucho más entrañable. No había esta libertad que existe ahora, ni había esa facilidad para desplazarse a León, Valladolid, Oviedo, tal. Estaba más encerrada. Y por eso creo que incluso podía ser más familiar. No me tocó vivir los años de la guerra, pero sí los años de la posguerra, ya en mi niñez. Recuerdo que aquí alguna cosa pasó, efectivamente, no de unos bandos o de otros, pero realmente mucho. Y a lo mejor incluso no se hablaba o no se quería hablar o algo así, pero cosas sucedieron. Pero no me refiero a eso, me refiero a los años de la escasez. En la zona que estamos, precisamente centro de una comarca agrícola, hambruna aquí no hubo. Y concretamente en mi casa, con la profesión de mi padre, tenía muchos clientes de la zona rural y cada vez que se desplazaba bajábamos a buscarle en el taxi, que iba porque sabíamos que venía cargado de hogazas de pan. Y eso para nosotros en aquella época era, claro, una satisfacción para el estómago y también yo pienso que para el espíritu. ¿Tenías buenos amigos o había ya en esa Astorga clases? Los de arriba, los que van a la ciudad y los de la ciudad. Bueno, en aquella época yo tuve buenos amigos del entorno donde vivía, en la plaza que llamábamos de Santi Espíritus, en la zona de la muralla, y sí recuerdo que había una diferencia con los barrios. Con los barrios, a veces desde la muralla se jugábamos a los apedreos, que con piedras se tiraban y tal, pero realmente clasista no fue, aunque había una gran diferencia de clases en Astorga entonces, no había, yo creo, clasista no fue Astorga, porque recuerdo de existir familias numerosas, muchas, familias de categoría de honor, de 8 hijos para arriba, pues estaban concretamente, perdona que te ponga la mía, porque eran de 12, estaban los Revillos, recuerdo a los Secos, recuerdo a los Botas, y recuerdo incluso a personas de clase humilde, los Panduros, este zapatero que se apellidaba Pérez, de apodo Tarusa, que también tenía unos cuantos. Pero eso quizás hacía que las familias numerosas nos unieran concretamente mi familia con la familia de los Revillos, porque eran casi todos de la misma edad, pues hubo siempre una gran afinidad, incluso amistad. Has hablado así muy de pasada de apodos. ¿Esta es una ciudad solo de apodos o casi, no? Bueno, aquí se conocían apodos que eran muchas veces cariñosos y yo pienso que denigrantes ninguno, porque no voy a mencionar en concreto, pero ese que te decía antes de Tarusa era un zapatero muy conocido en Astorga y, tal, y creo que incluso los propios herederos, los descendientes, no lo toman en ese aspecto. Había los panduros, panduros, pero era quizás ese era por el apellido materno.
pero había muchos, que no, sí, se conocía mucho por el apodo. Es parte también del ingenio que parece existió a principios del siglo XX en esta ciudad, o se remonta todavía casi a los romanos. Yo creo que se remonta a tiempo la, evidentemente mi memoria no puede retrotraerse hasta la época romana, pero yo pienso que por lo que oía mis abuelos y esto, de que los apodos se heredaban, así como se heredaba a la casa o esto, se heredaba el apodo. Yo creo que eso venía de incluso, yo no sé de siglos, pero desde luego de generaciones sí que puedo asegurarlo. En el siglo XX, a principios del siglo XX, esta es una ciudad efervescente que necesita contar las cosas. Vamos a ir poco a poco. Llegaremos a un momento en donde veremos a un Ángel Martínez muy implicado en lo que es la historia del periodismo local. Pero, ¿cómo es ese nacimiento y a qué se debe que en esta ciudad haya 17 publicaciones y entre ellas 2 periódicos que van a subsistir durante prácticamente el siglo XX? Bueno, pues yo puedo asegurar, porque lo viví en mi familia, que ese periodiquín, porque eran, si quieres, 4 páginas, el pensamiento, la luz de Astorga, el faro en su primera parte, se recibía en las casas pues con mucha mayor esperanza y gratitud que se podía ver el parte, lo que entonces se decía por Radio Nacional, porque ese era el parte de lo que ocurría en Astorga. Y aparte de eso, yo sé que, aparte de que las conocí, ha habido plumas muy ágiles. La de el abuelo Magín era un hombre con un ingenio un poco mordaz quizás, pero tan fotófilo, que Ernesto Fidalgo era el seudónimo con que firmaba sus artículos, igual, pero luego, claro, Lorenzo López Sancho, ha habido, por no citar, muchos de los que quizás todo el mundo conoce. Creo que eso ha sido una de las causas, y otra que ha sido muy bien recibido, porque puedo decir que en los años 76, cuando desaparecieron en la luz y el pensamiento astorgano, Astorga quedó huérfano, decían en las casas, nos falta el periodiquín y tal, y fue esa la razón y el motivo por la que luego se constituyó una sociedad, DISA, que es la que ha editado el Faro Astorgano. Vamos a llegar ahí, pero antes me gustaría saber si era esos periódicos reflejo de una Astorga, digamos que conservadora, donde parece ser que la influencia de la Iglesia era grande, de la Iglesia o de la diócesis, porque efectivamente yo creo que esa es otra impronta de la ciudad, ¿no? Pues sí, yo creo que la diócesis de siempre, de siglos, y aparte de la diócesis también la guarnición militar desde hace un siglo, pero evidentemente sí que Astorga, yo creo, y a lo mejor no, ahora no tanto, pero es una ciudad conservadora, y es una ciudad en la que evidentemente la diócesis, pues no solo como dentro de su programa teológico, eclesial, etcétera, pero fue también una fuente de empleos. Aquí se imprimían el boletín oficial eclesiástico, había un cierto movimiento económico, porque había muchas, pues puedo decir que si no cientos, pero decenas de sacerdotes formaban la curia astorgana, y de esos hubo, de la diócesis de Astorga han salido obispos, arzobispos, canónigos de mucha talla, tal, que no es que del caso ahora nombrar, pero sí que lo ha habido. Eso es lo que quizás haya marcado Astorga, aunque dentro de eso también pues ha habido los años de la preguerra, un movimiento liberal donde muchos se implicaron, que luego a lo mejor pasaron a tener un tinte falangista, pero en principio había también gente liberal dentro del conservadurismo. ¿Conociste al fundador del pensamiento astorgano, a un hombre que dicen muy respetable, siempre rodeado de curas, a pesar de que se saliera del seminario? Yo no lo conozco como familia, ni lo conocí tampoco como persona, pero en este caso yo no soy familiar. Háblame de ese señor. Pues sí, yo conocí al abuelo, ¿no? Magín, al bisabuelo. Me parece era una persona que ya irradiaba respeto. Una persona, recuerdo, con sus gafitas, su sombrero, y sí, puede que rodeado de algunos sacerdotes, ¿sí? Pero yo lo veía también solo, y sé que fue una figura que marcó Astorga.
por razón de edad yo no lo traté ni nada, pero dentro de mi infancia, un poco más avanzada mi infancia, sí que me cruzaba con él de las calles. Era cuando entonces a las personas mayores se les cedía la acera y se les decía, usted siga bien o usted lo pase bien. Y eso en algunas ocasiones así fue. Eso fue al bisabuelo Magín. ¿Cómo conociste luego a su hijo, a Magín Reviño? Hombre, ¿Ya lo trataste? con él lo traté y lo traté mucho. Tuvimos un gran afecto personal porque aparte de todo fue amigo de mi padre. Fue testigo de la boda de mi padre, como luego la prensa en las bodas de oro se lo sacaron dentro del pensamiento astorgano. Y por razón de que antes decía, dos padres de familias numerosas, donde además las nuestras, nuestros hermanos y los hijos de Magín Revillo eran, porque no es Magín González Revillo, aquí eran Revillo. El otro apellido se lo comía el Revillo. Y fue una persona de mucho ingenio, como dije antes, era un hombre incluso a veces mordaz, pero sobre todo era una persona muy afable. Y eso recuerdo, él sí que trabajaba el periodismo. Las fuentes de información de aquí de Astorga, el seminario y el ayuntamiento, lo recuerdo que iba todas las mañanas por allí. Y luego en el aspecto personal, para mí al menos, porque lo traté, era una persona muy afectuosa, sin duda alguna. Has tenido acceso, me imagino, a seguir las cuentas de lo que da de sí un periódico. ¿Aquel periódico de Magín Revillo para una familia numerosa daba de comer o hacía extraperlo o milagros? Yo creo que para una familia numerosa como era él, pues haría números, no sé, porque además sé que se ayudó, aparte de eso, con una especie de agencia de seguros o algo así. Pero lo cierto es que a su familia la sacó adelante, la sacó de una forma, porque me consta, porque he sido amigo de prácticamente de todos sus hijos, y la sacó adelante con mucha dignidad y que no, ya están todos. Pues no digo ya el hijo mayor que llegó a general y todo, el otro, un gran periodista y director de Banco España, que tú los conoces perfectamente, pero sí, yo recuerdo también que los hijos colaboraban algo en lo que podían, pero sí, sacó adelante con el periódico, el presidente Astorgano, a su familia. Eso además teniendo enfrente, lo citabas así muy de pasada, pero otro competidor, que además supongo que tenían que repartirse a los lectores. No sé si en Astorga se veían los dos periódicos en una misma casa. No, se recibían porque lo tenían ellos. Uno salía lunes, miércoles y viernes y otro martes, jueves y sábado. Y sí que de vez en cuando surgían polémicas entre ellos. Había en el pensamiento, estaba Augusto Prieto Quintana y en la luz Ernesto Fidalgo, el célebre fotófilo, e incluso el abuelo Magín, donde tenían unas diatribas sobre problemas ciudadanos, así, muy dignas de considerar. Es decir, probablemente yo diría que no eran competencia, eran complemento el uno del otro, porque eso, todos los días se recibía en la casa el periódico de Astorga, que era lo que la gente quería. Hay gente que me ha dicho, bueno, ojo, cuidado, no se puede decir que el pensamiento fuera el portavoz de la diócesis. Cuidado porque muchísimos sacerdotes y mucho más conservadores podían escribir en la luz. Es decir, que a la hora de la verdad, claro, en tiempos difíciles y sobre todo del franquismo, era más difícil buscar opiniones contradictorias en un periódico que se definía como muy católico, de otro que parece ser más liberal. ¿Eso cómo lo sentía el pueblo y el lector, que en ese caso eras tú? ¿O escribiste también? ¿Colaboraste, me imagino, en algún periódico? Sí, pero vamos, muy esporádicamente. Lo mío no era evidentemente el periodismo. Y luego cuando en mi etapa vinculada al periodismo fue de gestión y no de redacción. Pero yo pienso que no, que por ejemplo, la Luz de Astorga, la imprenta Fidalgo, era donde se imprimía el boletín oficial de la diócesis de Astorga, lo cual quiere decir que había una vinculación entre la Luz de Astorga y la diócesis. En Astorga la diócesis acaparaba todo, tanto a un periódico como a otro. Y como ocurre tanto en la actividad periodística como en cualquier otra actividad, pues claro, hay gente que simpatiza más con un lado que con otro.
Pero vamos, yo no diría que el pensamiento fuera el ojito derecho del obispado, ni que el otro fuera. Yo pienso que los dos. Sinceramente, yo matiz diferencial en ese aspecto no encontré nunca. Vamos a esos años 70 donde mueren dos periódicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive la ciudad sin periódico? Has hecho pequeña mención antes. ¿Cómo tú dices, bueno, yo no tengo nada que ver con el periodismo, pero me tengo que enganchar? ¿Cómo es esa decisión de Ángel Martínez? Pues mira, efectivamente, en los años 76, 77 desaparecieron los dos, estaban en manos de un empresario que no quiero citar, y por lo que fuese, el periódico vino abajo, desapareció. En las casas, no digo la mía era comentario general, se notaba la falta de algo, esa hoja, ese periodiquín que venía todas las mañanas o todas las tardes a casa, no había esa noticia local que nos la traía el periódico, no había. Entonces se formó una inquietud al respecto. Y esto se gestó más bien a la ilusión que tuvo Alberto Matías García Álvarez, que fue trabajó en la luz y el pensamiento cuando los tenías empresario. Y formó en Madrid, convocó a astorganos y allí se gestó y allí se constituyó la sociedad de Edisa. A mí me involucraron con ocasión de una llamada que tuve de mi amigo materno, Pepín Diez, que me dice, oye, tienes que hacerte cargo de, aquí en Madrid lo hemos dicho, de la presidencia del Consejo de Administración de DISA. Oye, ¿eso qué es? Que yo soy abogado en ejercicio, vivo esto. Nada, tienes que ser tú la persona. Bueno, en principio, si tú me lo pides, Pepín, yo acepto, pero necesito saber en qué condiciones. Esa fue mi vinculación a DISA, editora del Faro. ¿Ganabas dinero? ¿Perdías dinero? ¿Perdiste muchas horas de trabajo? ¿Cuál es ese paso como empresario, entre comillas, como has definido antes, y ese nacimiento de un periódico que iba a reunificar lo que había con las dificultades propias, porque además no podíais comprar ciertas cabeceras o no se os dejaba? ¿Cómo es ese nacimiento para decir, hoy sale el periódico y se va a llamar El Faro? Pues mira, se intentaron recuperar las cabeceras, las dos, pero el empresario mencionado nos pedía una cantidad inalcanzable para nosotros. ¿Se puede saber cuánto? Pues yo no lo recuerdo, pero bastante para una sociedad modesta, porque Edisa es una sociedad con un ropaje anónimo, de sociedad anónima, tal, pero realmente, y luego voy a decir, es una sociedad popular, porque la integramos nada menos que 282 accionistas de toda la ciudad, unos con mayor. Había dentro del paquete de acciones, que eran entonces de mil pesetas acción, había un paquete mínimo de 5.000, es decir, no se podía suscribir una acción sola, pero 5.000 para arriba hubo a más gente, incluso humilde, que suscribió acciones porque tenía interés por el periódico. Entonces, con esta sociedad, yo cuando me la encargaron, bueno, pues sí, yo me hice, se tiró el número 0 con una pompa entonces en el motel del Temple. Arriba vinieron periodistas de León, nos felicitaban, que adelante, que compañeros, que tal, que bueno, bien. Pero cuando llegó la realidad, estábamos en la calle, no recuerdo ahora muy bien el nombre, en una planta baja donde una modesta, que parecía poco, hoy día poco más que una fotocopiadora, impresora, y en la tercera planta la redacción. Pero allí, con motivo de los ruidos de la gestión y las subidas y bajadas de los redactores, los vecinos nos pensaron y hubo que buscar un sitio donde acogernos. Es verdad, y la empresa Constructora Cepedana nos facilitó que luego se denominó calle de la Prensa Astorgana, porque allí se instaló el Faro con unas condiciones de pago muy buenas. Porque yo en principio es que no sabíamos del dinero que teníamos, porque no teníamos ni contable. Pero yo veía que en el banco, para pagar al personal y eso, había dinero.
Bien, es verdad que en las reuniones que teníamos los del Consejo, y luego a veces en conjunto con la Junta de Fundadores, y si luego íbamos a comer nos pagábamos nuestro cubierto de nuestro bolsillo, hasta que luego pusimos un contable y empezó a decir, oye, que aquí hay dinero, y sí, efectivamente, pero era la época en que el servicio de correos funcionaba muy bien y era económico. Valía 5 céntimos el sellito aquel de Franco, entonces para remitir el periódico a la casa de los suscriptores fue de la diáspora. Que siempre Y fueron un buen pico del periódico, eran más leídos fuera que dentro. pues sí, en principio, yo sé que hoy día ha bajado la suscripción, aunque ya ha dejado la presidencia del Consejo, me siento vinculado. Me nombraron al César presidente de honor y no es que vaya a diario como antes iba, pero de vez en cuando voy y me informo y sí que se ha bajado el número de suscriptores en una cantidad importante porque los que fallecen, los que aún estamos acostumbrados al papel, no son sustituidos por sus hijos que ahora ya van a lo fácil que es a lo digital. Y yo espero que en eso cambie ahora el periódico Se Oriente porque si no tendría muy mal futuro. ¿Es rentable hoy? Rentable actualmente no. No, no. Hay pérdidas y esas pérdidas se van jugando con un déficit, con un superávit muy importante que dejamos al cesar nosotros en Consejo. Conseguimos en nuestra gestión, en 31 años, pues tener un local propio abajo, en la calle Prensa Astorgano. Y el local aquí, Manuel Bullón, muy digno, yo creo que de bastante valor, con una impresora y unos equipos que funcionan muy bien. Eso nos dio dinero durante años. Estoy hablando a lo mejor de 4 o 5 millones de pelas entonces que todo el mundo no se podía declarar, si no venía Hacienda, pero y los mundos del periodismo dicen, ¿cómo es posible que hubo? Alberto Matías me dijo en una ocasión que el caso del Faro Astorgano se estudiaba en algunas facultades económicas, porque como de una sociedad tan pequeña eso, y de periodismo además, podía producir beneficios. Los produjo en su día, hoy día no. ¿Cuánta gente trabajaba en la redacción? ¿Cuánta en la administración? Pues ¿Cuánta? mira, llegamos a tener 10 trabajadores, que es mucho, y actualmente creo que hay 7. Se han suprimido porque las máquinas van reduciendo personal, eso sí. ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres optimista? Pues desgraciadamente no soy mucho debido a esto. Hoy día la prensa, lo sabes tú mejor que yo, ha evolucionado mucho. Se va a la digitalización. Aquí ahora en la provincia de León, el único periódico que se imprime en casa es el nuestro. Diario León, Nueva Crónica, hay otros que los imprimen en Benavente, y allí los distribuyen. Nosotros hemos pensado, pensó en su día, o han pensado nuestros sucesores en externalizar la impresión y no puede ser, no se puede abordar. Mientras resista la impresora, mientras eso se podrá el día de mañana, pero de todas formas, como antes te decía también, se van perdiendo suscriptores, entonces hay que ir a por ellos. Entonces el futuro yo pienso que ahora en la nuevo órgano de gestión que lo coja, pues tendrá que ir a eso. Y la redacción actual está convencida de que tiene que ir por ahí. Sí. El periódico está en la calle, está ahí, pero Angelín, a mí me gustaría hablar también de esa otra historia que hemos dejado por ahí bailando. Me hablas del cocido. ¿Qué es el cocido Maragato? Bueno, el cocido Maragato, yo que soy de la generación del cocido, porque en casa podíamos decir que comíamos cocido 6 días a la semana y el domingo 2 veces. El domingo se comía pollo, afortunadamente, pero el cocido, soy de la generación del cocido. Pasan los años y claro, los hijos pues a veces protestábamos de tanto cocido. Mamá, que nada. Y pasan los años y hacia los años 80 y algo, un día le digo a mi madre, pues ¿dónde vas? Tengo unos amigos y tal. Dice, ¿y de dónde vais? Pues voy a Castrido a comer un cocido. Pero hijo, un cocido de fiesta, vosotros que erais, es donde iba, que el cocido Maragato para nosotros es la comida que nos crió.
por eso a lo mejor tampoco salimos tan altos como sale ahora la nueva generación. Pero de todas formas se ha transformado en un motivo de atracción turística tal. Yo asistí a la nueva versión del cocido maragato, de comerlo al revés. Y esto, aparte de las teorías que se dicen, que si la guerra de la independencia, que si los arrieros, lo cierto es que en una reunión que hubo aquí con motivo de la Ruta de la Plata, vinieron gobernadores de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, alcaldes de... Bueno, y el ayuntamiento ofreció un cocido. Bueno, un cocido encargó la comida al hotel. Entonces yo estaba en el ayuntamiento. Y el hotel ofreció esto de cocer. Bueno, pues vamos a ver cómo pega. Fue el Hotel Moderno quien realmente hizo el cocido al revés y que no había tenido una primera experiencia con un homenaje que hubo en Santa Coloma de Somoza al célebre Julio Carro. Y de ahí pasó después a Castrillo, donde el entonces director provincial de turismo, Montero, pues habló con Maruja y tal, se ha hecho famoso el cocido de Maruja, y hoy día tú conoces no solo el cocido de Maruja, que en toda Maragatería pues igual hay 20 y tantos restaurantes que viven exclusivamente del cocido, y en Castillo de los Polvazares, población que en invierno no albergará más de, creo, 50 o 60 personas, no voy a decir vecinos, sino personas, porque el vecino entonces era el que ocupaba una casa monoparental o con muchas familias, sino personas, pues en el fin de semana se llenan, hay 2000 personas comiendo cocidos. Y eso es lo que es el cocido maragato, que ha supuesto una fuerte inyección económica para Maragatería. Las mantecadas, lo que fueron y lo que son. Las mantecadas, yo que soy de años A, pues puedo decir que era un producto que nos encantaba. Las mantecadas, y además no se comían en las casas con mucha frecuencia, sino cuando ibas a lo mejor fuera, llevabas, te daban y tal. Yo sé que es un producto, recuerdo en la estación, cuando se viajaba, cuando Astorga era un nudo ferroviario importante, hubo abajo 3 hoteles en la estación, porque había gente que pernoctar, los que venían del desaparecido, desgraciadamente, tren de la Vía de la Plata, que venía desde Sevilla, paraba aquí, vamos, en Astorga, tenían que hacer noche para coger al día siguiente el que iba, el de la Vía del Norte, que iba a Galicia o a las Vascongadas, Francia, donde fuera. Pues yo oía ahí mantecadas, cajas de mantecadas, y había a lo mejor 10, 12 o 14 vendedoras. Eso ha desaparecido. Se ha vendido mucho en las carreteras, en todos los restaurantes que hay. Una vez que han construido la autovía, han desaparecido. Y hoy día es un producto que sí, sigue acreditando Astorga, todo se por las mantecadas de Astorga, pero está siendo desplazado por los hojaldres, ¿eh? El hojaldre, como viene muy bien empaquetado, eso, pero aún cuando vas por ahí, dices que eres de Astorga, a todo el mundo le sale eso. Algunos dicen los mantecados, o dicen incluso las magdalenas, digo, no, las mantecadas de Astorga. Sigue siendo algo típico y esencial de Astorga, sí. Una sorpresa, el chocolate. Chocolate, yo procedo de una familia chocolatera. Mi abuela materna fue chocolatera y además venía de la segunda o tercera generación. En Astorga, a principios del siglo XX, yo no recuerdo cuánto, pero había artesanales, familiares, aunque también hubo grandes fábricas como la de Granel, Magín Rubio, y eso, donde tienen edificios señeros. Uno de ellos está el Museo del Chocolate, y en otro el célebre es una casa modernista que en Astorga, juntamente con el Palacio y la Iglesia de San Andrés, se enseña este monumento donde estuvo instalado el Banco Santander. Le conocemos casi por esto. Y efectivamente, el chocolate dio vida aquí a muchas familias. Yo recuerdo en casa de mi abuela que, aparte de la clientela diaria que iba allí a comprar, se mandaban a muchos pueblos chocolate. Después, con las grandes fábricas de Nestlé, del Gorriaga y eso, pues fue desapareciendo. Pero el hecho es que vivió durante muchos años, se vivió muchas familias en Astorga del chocolate, y que hoy día además
Hay un museo del chocolate, que eso lo dice todo, creo yo. La música en Astorga. La música. Es curioso, ¿no? Yo, cuando ahora viene gente de fuera, familiar o no, y ve algún acontecimiento en la Semana Santa, ahora en las fiestas, y ve la banda municipal, se asombra. Le digo, es que aquí ahora hay un conservatorio y una academia municipal de música. Y eso de los que antes tocaban de oído, que eran los que, recuerdo, los Borlas y muchos más, los Pichulichis, eso que tocaban, y que funcionaba, sonaba, pero claro, ahora no. Ya, entonces eran a lo mejor 30 y tantos o así, y ahora son 80 y tantos, casi 100, y suena muy bien. Yo creo que es eso. Aparte de que aquí hubo una imprenta, Ángel Julián, que era la única en España que imprimía la cosa musical. Y tanto es así que hoy hay un hotel allí mismo que se llama Hotel Imprenta Musical. Eso dice mucho sobre la música en Astorga. Me has hablado de gentes, de familias. ¿Qué recuerdos, qué echas de menos que no hay hoy en Astorga? Hombre, por ejemplo, yo en la época de nuestra juventud echo, por ejemplo, de menos la vida del casino. Yo sé que actualmente estos son sociedades decadentes que no en Astorga, en toda España pues están desaparecidos o se han trasladado a las afueras, pero aquí yo recuerdo la vida que daba en Astorga el casino. Casino había tertulias, había partidas, había bailes, y eso formaba parte de nosotros. Queríamos, yo recuerdo en los años jóvenes, no había bailes vermú, porque entonces no había las discotecas, ni se podía, solamente era en el casino y en las fiestas de los barrios en los veranos y en los frontones, que había dos frontones, daban unas verbenonas, tal, ibas allí, además bailabas con chicas de los barrios, eso, porque entonces en ese aspecto sí que era clasista la asistencia a esto. No era porque las chicas más no quisieran ir, sino que sus padres eso no las dejaban. Entonces, eso lo echo mucho de menos. Después han cambiado mucho las cosas. Antes aquí nos conocíamos prácticamente todo el mundo. Yo recuerdo en los años veintitantos de conocer a toda Astorga. Los mayores, por supuesto, los de mi edad también, por supuesto, y los pequeños más o menos, bien. Pasan los años, la gente mayor desaparece, los de mi época también desaparecen, yo soy un afortunado por el momento, y la gente joven, la gente menor, como no sean amigos de los hijos o de los nietos, pues ya no los conozco. Eso es lo que echo de menos, porque hoy día de los amigos que había, pues claro, van desapareciendo. Ya la peña que nosotros teníamos, 40 y tantos, eso que va quedando reducido. Eso es normal, eso es tributo a la edad. Has dicho muy de pasada, la partida, tú continúas hoy, eso es algo intrínseco. La partida era esencial en Astorga, sí señor, se jugaba mucho, no tanto la partida en el casino, porque además de la sociedad casino había otra que la llamaban la nueva sociedad, donde, digamos, es una sociedad de segundo nivel, de un nivel social, aunque había muy buena gente también, y había algunos que formamos parte de las dos sociedades. Bueno, en el casino se hacían partidas, pero es que en los bares se hacían partidas, todo el mundo jugábamos. Hoy día la juventud ya no juega como antes, ya no. Yo veo que, por ejemplo, mis hijos, de los 4 solamente juega uno, y poco cuando puede, ¿no? Eso sí que lo echo de menos, aunque nosotros los mayores continuamos con ella. Yo tengo una partida con continúo con ella. Y dime la verdad, esto siempre decir, no, si nos jugamos 5 euros, no, se ha perdido dinero, mucho dinero en esas partidas, ¿o no? Se jugó dinero, Astorga se jugó dinero. Yo recuerdo siendo un niño que además se nos abrían los ojos en los años 40 y tantos, así que en el casino creo que se jugaban fortunas venían de mineros, empresarios mineros de la zona del Bierzo, y el gente del cuartel, militares del cuartel, que lo sabía no solo de fortuna, sino gente que tenía su dinerito, y sé que se jugaba. Y se jugó durante muchos años una partida nocturna, donde iban y que a nosotros se nos abrían los ojos, y esos juegan no sé cuánto y tal. Eso. ¿Cuánto era el cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? Pues hablando a lo mejor de miles
de pesetas de entonces, y aquí hubo también una etapa de las chapas en la época de la Semana Santa, fue muy tradicional en la zona, ya no de la Bañeza más que aquí aún, pero yo vi que gente que venía, porque ahí, claro, ahí no eran ni cheques ni nada, ahí dinero contante y sonante, y que venía gente con maletines. Pero recuerdo, esos son 3 4 días de la Semana Santa y esto hace ya muchos años. Hoy día eso ya se ha perdido, la verdad. El jardín, ¿qué era el jardín? Oh, amigo, una cosa me sacas ahora. El jardín para nosotros era mucho. Era prácticamente todo. Allí, tanto el jardín como la plaza, había un paseo de las dos plazas. De la plaza de Mayor a la plaza Antociles, se iba y tal, veías a la chica, te gustaba, volvías a verla, tal. Pero es que eso de las mañanas, incluso en el invierno, pero sobre todo en el verano, era el núcleo. Hoy sigue siendo, pero menos. Entonces era mucho. Pero había en la distribución unos cuadros, llamábamos nosotros, cerrados por un seto, que nos dedicábamos a saltarlos, daría a Paco el jardinero, y otro que había que le llamábamos Veneno, que se vale, no sé cuánto, venían detrás de nosotros. Tal. Llegó una vez un concejal, no voy a citar el nombre, porque entre otras cosas fue compañero mío de bachiller, donde en una época en que ni el alcalde, ni el primer teniente alcalde, ni el segundo, eran de Astorga, residentes de Astorga, pero no nacidos en Astorga. Entonces, dieron esto antes de la grafiosis que arrasó los negrillos, eso ya no es achacable a nadie. Pero la distribución, esa Rosaleda tan magnífica, la fuente Moruna que desapareció, que afortunadamente ha sido esto hace 2 o 3 o 4 años nuevamente, no mirando como estaba hacia el poniente, sino que está ahora mirando hacia el norte, pero por lo menos está fue un foco de reunión social. Bueno, yo eso sí que lo he hecho de menos, de verdad. Esas, digamos, ventas ambulantes de castañas, de rianchos, Oh, también los puestos, que nosotros llamábamos los puestos, que había en la Plaza Mayor. El pirulí, el maruso, en estos donde ibas, hacías tus primeros pinitos, te vendía un cigarrín de anís 1 a 1, porque no el dinero no daba para más y tal, o comprabas una chuchería, la máquina de castañas de Riancho en invierno y el puesto de helados de Riancho en verano, donde ibas allí. Claro, pues esos días estas heladerías gijonencas, venecianas, italianas y tal, y ese puestín tan humilde de él donde te sacaba un cucurucho, te sacaba un barato, te lo llenaba, vamos, eso era una delicia. Y también el bombo de las obleas, que jugabas, la ruleta que tenía, jugabas, eso sí, fue una... Eso junto a, entonces, al cine. El cine para nosotros fue en nuestra época una gran diversión, porque entonces no había la caja tonta ni no había ninguna otra diversión más que eso, ir al cine. Que, por ejemplo, lo que llamamos la segunda, había 3 sesiones los domingos, a las 4:30, a las 7:30, a las 10:30. La segunda, a las 7:30, era un acto social en Astorga, donde iba la gente, y me acuerdo del Bullón, ir a la taquillera Sara, oye, reserva, no, ya la tengo, no sé cuánto y tal, sí. Era los cines también. Llegó a haber 5 cines en Astorga, que no es poco. De ahí que haya, como muy bien conoces, ahora un ciclo de cine corto, un festival de cortos, que yo creo que viene de eso. En Astorga fuimos muy aficionados al cine, la verdad. No había piscinas, pero estaba la Forte, Nada. que era un océano, ¿no? Bueno, la Forte y el Pozo de los Caballos. Es la Forte, la fortificante. Recuerdo de que entonces tenías que ir a pie, porque no teníamos ni bicicleta para ir. Pero ahora a la vuelta era una gozada de volver, venías abrazados, llevabas el bocadillín o una merienda ya, cuando teníamos pandilla, ya íbamos con la pandilla, las chicas llevaban la merienda, nosotros poníamos el vino o algún aditamento y volvíamos por la carretera cantando, para nosotros era el mundo. Aprendimos a nadar allí y el agua era fríísima, pues yo ahora desde hace años no me meto, pero a esa edad no lo notabas, no notabas el agua como estaba y tal.
Y en el Pozo de los Caballos, ahí donde te daban el título de nadador. Porque por la Forti también era un poco, vamos, digo peligrosa, no porque había gente, pero el Pozo de los Caballos, pues ahí cubría mucho. Y cuando te tirabas y llegabas a la parte opuesta, que había unos palos llamábamos los palos, que eran de algunas raíces, eso que habían quedado, no sé qué, te agarrabas allí y volvías a lo mejor a los 11 o 12 años, llegué a los palos, ya te considerabas un nadador casi profesional. Eso era muy importante. ¿Cómo eran las relaciones? Lo has hablado, las pandillas, las chicas. ¿Pero metíais mano entonces o erais santos e impolutos? No se metía mano, porque entre otras cosas, yo no sé si te dejaría o no, pero aquí nosotros sufrimos un poco, digamos, la opresión espiritual de cierto obispo que, entre otras cosas, decían que este obispo, cuando llegó a las fiestas de los pueblos, decía o hay misa o hay baile. Fíjate hasta dónde llegaban las cosas. ¿Quién era el obispo? ¿Eh? El obispo Mérida Pérez. El obispo Mérida Pérez fue un tío que era, además entonces, en la época donde la religión te la metían por los ojos, por los oídos, pues claro, en el instituto, religión, ejercicios espirituales del instituto, donde ibas por la fuerza y tal, tanto te metían que el respeto a las chicas, el respeto. Yo, incluso la primera vez que viajé al extranjero, a mis 21 años, pues coño, yo veía que allí las chicas se bailaba pegado y tal, y era tal la cosa, la idea que tenía de mi época de aquí, que decía, esas se dan y tal, y mi sorpresa era que al día siguiente, porque fue a un campo de trabajo, donde estábamos universitarios y trabajadores, y había un campamento campamento con una residencia, iban chicas que encargadas, eran todos voluntarios de la comida y demás, que al día siguiente iban a comulgar. Yo me quedaba frito, dije, porque ellas no bailaban pegadas, no tenían ánimo de pecado, eso lo que sea. Pero vamos, en eso de meter mano, nada. Íbamos precisamente a las verbenas estas de los frontones, porque allí ya había chiquitas del barrio donde alguna cosa, ya había dos clases, la que te levantaba la Rebeca para que metieras la mano por debajo de la Rebeca, y dije, bueno, o la que quedaba la Rebeca y te ponía la mano de freno, y de esa no querías. Eso eran ver lo que entonces había. Las campanas en Astorga. ¿Qué te dicen las campanas? Sí. Hombre, siempre, toda la vida hemos escuchado campanas en Astorga, y yo cuando voy por ahí no oigo campanas, noto que me falta algo. Incluso ahora, el ayuntamiento, yo desde casa no las oigo, pero las de la catedral sí. Las quitan hasta las 8 menos algo de la mañana, empiezan, y ya tocan la oración. Ya es algunas veces que lo oigo. Y luego a partir de las 8. Y después eso, la campana San Bartolo, las campanas de edad. Hubo incluso aquí a uno hace, yo creo que fue unos 15 o 20 años, porque hubo un concejal de fiestas que tenía unas ideas, a él se le debe la noche larga, se le debe algo de Asturias y romanos y demás. Y este hombre hizo una vez un concierto, un día de fiestas, de todas las campanas de Astorga, de la catedral, y bueno, fue interesante. No sé si las campanas en Astorga, la verdad, esto lo llevamos dentro, es una impronta que nos dejan de. Estamos acabando, pero los alcaldes de Astorga. Yo te puedo decir mucho de los alcaldes. Pero nómbralos, porque si no, sí, la gente no va a saber. Bueno, yo oí hablar toda mi vida de Pepón. Bueno, Pepón fue un hombre, era José Fernández, luego le llamábamos, tenía de apodo Pepón, que incluso él lo admitía, no era que fuera esto para él denigrante, no. Ese fue alcalde durante muchos años, en la época eso del régimen franquista. Ese fue el que a mí me metió de concejal. Yo, claro, llegué aquí, después de acabar la carrera, hice mis prácticas de milicias y volví aquí, y yo tenía, claro, tuve posibilidades de ir a Valladolid. Uno que
uno de Astorga que me protegió mucho, allí que me indicaba que me quedara en Valladolid para allí de profesor, vamos, de ayudante. Dije, yo lo tengo claro, yo quiero vivir en Astorga por mi padre, por seguir la saga. Y bueno, vine aquí yo, con un abogado joven, eso, pues yo pensé, la verdad, modestia aparte, que para Pepón era una perita tan dulce meterle ahí. Y me metió. Y bueno, yo entonces solo podía entrar por el tercio de entidades, porque había tercio de padre de familia, no estaba casado ni de forma, tercio sindical, ni era empresario, ni era trabajador, por el tercio de entidades que nos votaban los propios concejales que había ahí. Y en aquella época entramos Tagarro, Ángel Tagarro y yo. Pepón era un hombre muy autoritario y hubo un problema con un asesor jurídico que nombró y otros ya abogados. Se lo dije, mire, aquí han nombrado a estos y tuvimos una especie de contubernio, todos los abogados, todos, mayores y menores. Fuimos a ver a León, al decano, el decano era un abogado del Estado, tuvo una conversación con el gobernador, y yo no sé si ese fue el motivo o no, pero al cabo 2 o 3 meses cesó Pepón. Después de Pepón vino Gerardo, gran alcalde, con él fui teniente de alcalde. Después vino Gatón y ya después vino la época democrática con este y tal. Yo estuve 7 años y mi paso por ahí me dijo, chico, no te interesa un profesional laboral estar en la vida pública, porque si ya se empezaba a vislumbrar algo de que la ruptura, la transición, si te significas por un partido político, los de los otros partidos no van a ser clientes tuyos. Yo quiero vivir, entonces estaba soltero, pero pensé, algún día formaré una familia, tal, y yo voy a vivir de la profesión y no de la política. Entonces le dije, me enamoró, entonces era dedo, no hacía falta ni de que ibas a salir seguro. Me llamó el gobernador en un par de ocasiones y yo decliné, no me gustó la política. Después estuve también cuando esto por UCD, el que aquí movía UCD también me quiso promocionar. Yo dije que no quería. Los alcaldes con los que yo estuve, me pongo un hombre autoritario y tal, entonces el ayuntamiento era monocolor, no hubo cosas, yo estuve muy bien mirado y considerado, y con Gerardo también me nombró teniente de alcalde juntamente con Angelito, hizo cosas dentro de lo que se podía hacer con un presupuesto, porque yo, entre otras cosas, el presupuesto, fíjate, yo fui presidente de la comisión de festejos durante 7 años. De presupuesto teníamos 25.000 pesetas para todas las fiestas, pero para todo, para cohetes, para eso. También es verdad que supe rodearme de un equipo bueno, la comisión, de gente mayor. Recuerdo a Ricardo Trabajo, un hombre que me sacaba 40 o 50 años, pero un hombre muy aficionado a la música. Ese nos traía siempre la banda de los bombeiros voluntarios portuenses, de Oporto, y nos la traía aquí. Después con sobrino para el concurso hípico, que una pena que se perdiera el concurso hípico, porque eso se autofinanciaba además. Y también tuvimos, que luego cuando llegó la época democrática y eso tal, claro que a ver reina, pero con la reina de fiestas se llenaban varios actos, y el último día el desfile de carrozas Astorga estaba así. Y todo lo hacíamos eso porque Ángel Tagarro y yo organizábamos verbenas en el jardín, la verbena al farolillo, esto, tal, que sacabas unos dinerillos y luego las carrozas pues iban visitando a empresas y más o menos se hacía así. Terminando de responder la pregunta de los alcaldes, pues yo estos 3 que te he mencionado han sido buenos. Después los demás, a partir de eso, pues tienen cosas buenas y cosas malas. Yo, por ejemplo, en Perandones, que estuvo tantos años, yo no voy a decir si le voté o no por eso, pero yo reconozco que fue un hombre muy trabajador, muy honrado. Eso para trabajador, digo, para alcalde de una pequeña ciudad, dice mucho más, y menos tiempos ahora que estamos viviendo. Yo creo que hemos pasado revista a casi todo. No sé si la última pregunta va a ser lo que no quiero que sea, pero evidentemente es obligado pensar, y sobre todo un astorgano como tú,
que Astorga tiene futuro. ¿Tiene futuro, Ángel? Pues lo veo oscuro. Lo veo oscuro porque se ha dejado pasar épocas, en concreto Perandones y otros alcaldes han mirado mucho el lado positivo cultural de Astorga, con actos que todo eso está muy bien, pero la industria totalmente desprotegida. Sé que en el polígono industrial de Astorga, dos industriales bastante, vamos, pequeñas, medianas empresas, podría decir, que se fueron al polígono de Riego de la Vega porque aquí les ponían dificultades y aquí todo eran facilidades y tal. Astorga, yo pienso que va a quedar reducida a la industria turística, que es positiva. Yo creo que en el momento actual, una ciudad como Astorga, tener tres, podemos decir, porque la Astur también es de casi de 4 estrellas, 2 de ellos con spa, luego muchos de 2 estrellas, y eso, el Camino de Santiago da mucho. Y Astorga se ha transformado en una ciudad de fin de semana, porque yo los fines de semana, cuando salgo con Ana, vamos por ahí, pues no conocemos a la mayoría de la gente que viene aquí. Y en la industria agroalimentaria, que sí, que la cecina, que las mantecadas, todo eso, pero una gran... Yo, y además veo que se está despoblando Astorga, como se está despoblando León, como se está despoblando la zona oeste de Castilla y León, Zamora, Salamanca, como se está despoblando la zona este de Galicia, Lugo y Orense. Y creo que esto tiene mala solución. Ya no hablo de la despoblación de la comarca, que es evidente, pero bueno. Yo Astorga, en ese aspecto, sin embargo, creo que Astorga puede llegar a perder población, y eso, pero la entidad de Astorga y su idiosincrasia, eso no sé que no se va a perder, porque yo creo que lo llevamos los astorganos en los genes. Probablemente, repito, la actividad cultural que tiene Astorga, mis amigos de fuera me lo dicen, no es proporcional a una ciudad de 12.000 habitantes. Tú que conoces ahora como en el verano, pero es que en el invierno también hay una actividad cultural bastante destacada. Eso creo que no se va a perder, pero en cuanto a lo demás, veo un oscuro futuro de Astorga. Entonces, ya quizás eso nos lleva a que, no sé si por la edad, no sé si porque efectivamente cada vez somos menos, a mirar al cementerio de Astorga. Yo no sé por qué, no lo había sentido nunca como esa entidad que hoy tiene, y yo ya me he pedido vez, yo quiero morir y ser enterrado. Astorga, ¿Te pasa algo parecido o no? Bueno, hay mucha gente que, yo conozco gente que además no tiene vínculo ninguno con Astorga, pero lo tiene su mujer, ¿no? Y ha pedido que los traigan aquí en Astorga. Yo evidentemente tengo ya un chalet en esa urbanización de La Última Morada, y bueno, un chalet familiar, y allí pienso descansar el resto de mis días, vamos, hasta la infinidad. Esperemos que, si es cierto lo que me enseñaron de pequeño en el catolicismo, que lleguemos a estar allí en la eternidad, ciertamente. Que así sea, Ángel. Muchas gracias. A ti, amigo Magín, que sabes que consideramos un gran astorgano como a toda tu familia. Muchas gracias a ti.